Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Patois. Hoy haremos esta tierna medusa que la hicimos a crochet. La colocamos en un llavero. Así que espero que les guste y si es así, vamos a ver cómo se hace. Los materiales que vamos a ocupar son hilaza 100% de algodón con un grosor de 2 milímetros. Yo voy a ocupar color rosa pastel y lila. Pueden utilizar cualquier tono, pero siempre traten de buscar que haga contraste uno con otro. Un poquito de negro para los ojos, fibra sintética para rellenar, tijeras, pinzas, un poco de rubor, pincel, una aguja canevas sin punta, un ganchillo de metal del número 2, una argolla de metal para llavero con su cadena, y también una pequeña argollita que con esta vamos a atarla a nuestra medusa. Si no tuvieran este material, lo podemos sustituir con la misma hilaza y un pequeño seguro para poder marcar el inicio de nuestras vueltas. Comenzaré con la hilaza en color rosa. Hago un anillo mágico. De 6 puntos. Voy a hacer puntos bajos. Llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Enderezo los puntos y jalo esta hebra del inicio para cerrar. Esta sería mi fila número 1. Continúo con la fila número 2 en este primer punto que hice. Aquí haré un aumento. Un aumento son 2 puntos bajos en un mismo punto. Y lo voy a marcar. En esta fila haré un aumento por cada punto. Al final de esta fila debo obtener 12 puntos bajos. Antes de continuar, voy a jalar esta hebra del inicio para cerrar este orificio que se forma al principio. Continúo con mi fila número 3. Realizo el primer punto y lo marco. En esta fila haré una secuencia de un punto bajo y en el que sigue un aumento. Un punto bajo y en el que sigue un aumento, y así continúo el resto de la fila hasta obtener 18 puntos bajos. Continúo con la fila número 4. Realizo el primer punto y lo marco. En esta fila haré solo un punto bajo por cada punto. No haré ningún aumento, solo puntos bajos, y seguiré conservando los 18 puntos. Continúo con la fila número 5. Realizo el primer punto y lo marco. En esta fila haré una secuencia de 2 puntos bajos y en el que sigue un aumento. Se repite 2 puntos bajos, 1 y 2, y en el que sigue un aumento. Y así continúo el resto de la fila hasta obtener 24 puntos bajos. Continúo con la fila número 6. Hago el primer punto y lo marco.
En esta fila haré una secuencia de 3 puntos bajos. Llevo 2, 3 y en el que sigue un aumento. Se repite 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 y en el que sigue un aumento. Y haré lo mismo el resto de la fila hasta obtener 30 puntos bajos. Continúo con la fila número 7. Hago el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré un punto bajo por cada punto. Toda la fila no voy a hacer ningún aumento, solo puntos bajos y seguiré conservando los 30 puntos. Continúo con la fila número 8. Realizo el primer punto y lo marco. En esta fila haré una secuencia de 4 puntos bajos. Llevo 2, 3 y 4 y en el que sigue un aumento. Se repite 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 y en el que sigue un aumento. Y así continúo el resto de la fila hasta obtener 36 puntos bajos. Continúo con la fila número 9. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Para esta fila, la fila 10 y la fila 11, realizaré solo un punto bajo por cada punto. Son 3 filas de puntos bajos, conservando los 36 puntos. Continúo con la fila número 12, hago el primer punto y lo marco. En esta fila haré una secuencia de 4 puntos bajos, llevo 2, 3 y 4 y en el que sigue una disminución. Esta la haré tomando las 2 hebras de enfrente de los siguientes 2 puntos. Se repite 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 y en el que sigue una disminución. Y haré lo mismo el resto de la fila hasta quedarme con 30 puntos bajos. Continúo con la fila número 13. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de 3 puntos bajos, llevo 2 y 3 y en el que sigue una disminución. Se repite 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 y en el que sigue una disminución. Y continúo haciendo lo mismo el resto de la fila hasta quedarme con 24 puntos bajos. Continúo con la fila número 14. En esta fila haré un punto bajo por cada punto, toda la fila, pero tomando únicamente la hebra de atrás, es decir, estas que tengo aquí atrás son las que voy a tomar y hago un punto bajo. Aquí lo voy a marcar. Solo la hebra de atrás.
Continúo con la fila número 15. Realizo el primer punto. Aquí ya voy a tomar el punto completo. Voy a marcar mi inicio. Y en esta fila haré una secuencia de 2 puntos bajos. Y en el que sigue una disminución. Se repite 2 puntos bajos, tomando el punto completo. Y en el que sigue una disminución. Y así continúo el resto de la fila hasta quedarme con 18 puntos bajos. Antes de continuar, comenzaré a rellenar con la fibra sintética. Continúo con la fila número 16. Aquí en esta fila haré una secuencia de un punto bajo y una disminución, pero en esta fila tomaré solo la hebra de atrás para hacer el punto bajo. Aquí lo marco. Y en el que sigue una disminución, pero ahora en vez de tomar las 2 hebras de adelante, voy a tomar las 2 hebras de atrás. Aquí termino la disminución. De nuevo un punto bajo solo con la hebra de atrás. Y la disminución igual solo con las 2 hebras de atrás de los siguientes 2 puntos. Y así continúo el resto de la fila hasta quedarme con 12 puntos bajos. Continúo con la fila número 17. En esta fila haré solo 6 disminuciones, ya comenzando desde el primer punto. Teníamos 12 puntos bajos, hago 6 disminuciones con las 2 hebras de enfrente y al final deben quedarme 6 puntos bajos. Con la aguja vamos a cerrar esta parte. Voy a ir en forma de zigzag, tomando únicamente las hebras que están enfrente de cada uno de los puntos. Jalo y ahí ya cerró. Voy a introducir mi aguja justo aquí en el centro. Salgo por cualquier otro. Tenso bien. Y aquí tomo cualquiera de las hebras que estén cerca. Hago un nudo para poder fijar. Introduzco la aguja en ese mismo orificio y pierdo un poquito de la hebra por dentro del tejido. Aquí recorto a ras. Haremos toda la orilla. Entonces voy a tomar de la fila donde hicimos los puntos hacia atrás, nos quedaron estas hebras por fuera. Tenemos 2 filas. Esta que queda en el interior, esta no la vamos a ocupar. Vamos a ocupar la primera que hicimos. Tomo de nuevo mi hilaza en color rosa
Aquí hago 2 cadenas y en este mismo punto tomo una lazada y hago un punto medio alto. De nuevo en este mismo punto otro punto medio alto. Llevo 2, hacemos uno más y llevo 3 puntos medio altos más las 2 cadenas que hicimos. Tendríamos aparentemente 4 puntos medio altos. Esta hebra la voy a ir llevando por atrás del tejido y si no, al final la pueden ocultar con una aguja. Me salto un punto, voy hasta el que sigue. Aquí hago un punto deslizado, subo con 2 cadenas y en este mismo orificio repito 3 puntos medio altos. 1, 2 y 3. Me salto un punto, voy hasta el que sigue, hago un punto deslizado, subo con 2 cadenas y hago 3 puntos medio altos en este mismo punto. Y eso lo haré toda la fila. Aquí ya voy por el último punto. Son 3 puntos altos. Nos saltamos uno, que justamente es la última hebra que me queda. Y me voy hasta el primero en el que comencé. Aquí cierro con un punto deslizado. Dejo una hebra un poquito larga. Y jalo. Ya con una aguja entro de nuevo aquí en este mismo punto y ya por la parte de abajo voy a fijar con un nudo tomando cualquiera de las hebras que estén cerca. Tenso fuerte y pierdo un poco de la hebra por dentro del tejido. Esta hebra ya la puedo recortar, es la que veníamos llevando por atrás. Para realizar una parte de los tentáculos voy a ocupar esta otra línea que hicimos con los puntos hacia atrás. Aquí se ven claramente estas hebras. Yo voy a utilizar el estambre en contraste, que es el color lila. Comienzo en este primero. Aquí voy a realizar 18 cadenas. En la segunda cadena hago un punto bajo, otro punto bajo en este mismo punto, es decir, un aumento. En el que sigue, aquí en esta cadena, realizo otro aumento y continúo con un punto deslizado por cada cadena. Continúo con un punto deslizado por cada cadena
hasta el inicio. Aquí ya terminé un punto deslizado por cada cadena y ya llegué a la base. Aquí en esta hebra que sigue hago un punto deslizado, voy a la hebra que sigue, hago un punto deslizado y aquí subo con 18 cadenas. Voy a repetir lo mismo que hice en el tentáculo anterior. En la segunda cadena hago un aumento, en la que sigue otro aumento y continúo con un punto deslizado por cada cadena hasta llegar a la base. Llegué ya al punto de inicio. Esta hebra la vamos a ir llevando siempre por atrás y si no, la podemos ocultar al final con una aguja. Repetimos, en la siguiente hebra hago un punto deslizado, voy a la que sigue, otro punto deslizado y subo de nuevo con 18 cadenas y voy a repetir esto mismo hasta que termine todas las hebras que están por fuera, toda la fila. Aquí para cerrar, aquí ya terminé este último tentáculo y me queda justamente un punto aquí. Cierro con un punto deslizado y voy a ir hasta la parte donde comencé en este primer punto con otro punto deslizado. Aquí dejo una hebra un poquito larga y jalo. Ya con una aguja para poder cerrar, voy a ir hasta la base, hago un nudo, tenso fuerte, introduzco la aguja aquí mismo, cerca del mismo punto, jalo y tenso fuerte y aquí ya puedo recortar a ras. Esta hebra, que es la que veníamos tejiendo por atrás, ya la puedo recortar. Ahora, para realizar sus brazos orales voy a regresar con la hilaza en color rosa. Y hago 35 cadenas. Ya tengo listas las 35 cadenas. Ahora tomo esta segunda cadena y hago un aumento. Esto lo haré durante toda la fila, 2 puntos bajos en un mismo punto. Un aumento por cada cadena. Aquí voy a llegar al último punto, hago el aumento y como hicimos un aumento por cada punto se va a ir formando este ricito. Aquí mismo subiré de nuevo con 35 cadenas y repetiré lo mismo que en el brazo anterior. Aquí ya terminé el segundo bracito
Aquí mismo subo con 35 cadenas y vuelvo a repetir lo mismo. En total deben salir 3 ricitos como estos. Voy a ir hasta el primer punto que hice. Tomo esta cadenita que tengo aquí, hago un punto deslizado, dejo una hebra un poquitito larga y jalo. Con una aguja vamos a coser esta pieza justo aquí en el centro. Solo son unas pocas puntadas y ya para cerrar fijamos con un nudo. Vuelvo a introducir la aguja y salgo por cualquier otro punto. Aquí ya puedo recortar a ras. Para la hebra del inicio solamente la vamos a esconder y recorto a ras. Ahora colocaremos las marcas para poder coser los ojos. Tomando en cuenta el anillo mágico, hacia abajo son 9 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y entre la fila 9 y la 10 es donde voy a colocar la marca únicamente para ubicar el centro. Ahora contamos 3 puntos que son los que voy a tener de separación entre un ojito y el otro. Entonces aquí coloco este. 1, 2, que es el de la marca, el del centro, y 3. Este ya lo puedo retirar. Ahora de un lado serán otros 3 puntos de separación, 1, 2 y 3. Y de este lado también 1, 2 y 3. En la parte de arriba voy a subir una fila justo en el punto central. Aquí es donde voy a poner mi marca. Subo una fila encima del punto central. Ahora recorto una hebra larga de hilaza en color negro y la voy a partir por la mitad. Mi hilaza tiene 6 cabos, entonces me quedo con 3. Le hago un nudo en la base. Entro por cualquier otro punto. Voy a salir en este primero. Voy a asegurarme de entrar por una de las hebras del punto para que ahí atore el nudo. Me paso al punto que sigue, que está sobre la misma línea. Y salgo por el punto que está arriba. Paso la aguja por debajo. Introduzco la aguja en este mismo punto y salgo un punto después del que tengo aquí en la esquina.
Voy a subir una fila sobre este mismo. Salgo en la esquina del ojo. Paso mi aguja por abajo. Y ahí ya formé sus pestañitas. Introduzco la aguja en este mismo punto. Voy hasta el que sigue. Aquí salgo de nuevo a cualquiera de las puntas, porque aquí voy a fijar con un nudo. Justo aquí en la esquina. Aquí introduzco la aguja en este mismo punto. Y ya pierdo por dentro del tejido. Para colocar la argolla del llavero, primero voy a colocar esta pequeña argolla de metal. Aquí en el anillo mágico voy a introducir una de las puntas. Para terminar, ya con el pincel y un poquito de rubor, voy a colocar en forma circular justo debajo del ojo. Y es así como hemos terminado nuestros llaveros de medusa. Miden 13 centímetros desde la cabeza hasta la punta de sus brazos. Así que espero que les haya gustado este proyecto. Regálenme un like si es así y suscríbanse a la página si aún no lo han hecho, que con esto apoyan al canal para poder crear más contenido. Activen la campana de notificaciones para que les lleguen los avisos de cuando haya un video nuevo. Nos vemos en la siguiente.